Estuvimos viendo durante el día domingo pasado, ¿no? La dimensión correcta de cómo Dios ve las cosas y no de ¿cierto? De la percepción que tenemos nosotros de nuestra propia vida y de las cosas que vivimos. Estuvimos ahí analizando un caso, por ejemplo, del ciego, allí en el capítulo 8 del libro de Marcos, ¿ya? Y donde nos dieron bastantes antecedentes. Subimos porque el Señor le escupió a los ojos, ¿ya? Y todo el relato bíblico. No me voy a expandir en eso, sino que simplemente recordarlo, para ver entonces que estamos buscando esa dimensión correcta, ¿ya? Y es importante entonces descubrir para qué estás, ¿ya? O para qué estamos, ¿ya? ¿Cuál es el ejercicio? El ciego desde ese día tuvo un propósito, tuvo una meta, tuvo una visión clara, ¿no? No solamente quitarlos, ¿cierto? Que darle la vista natural, ¿no? De sus ojos, sino que también entender lo que Cristo había hecho, ¿ya? Recuerde que el Señor lo sacó con su mano, lo llevó fuera de la ciudad, y eso quería decir que Dios o Cristo lo iba a guiar. Por lo tanto, este ciego, no me cabe duda que fue un discípulo cercano a Jesús, ya escuchando las enseñanzas de Cristo y hablando también de lo que le había pasado a él. Sin duda, todo hombre que se encuentra a Cristo o mujer nunca es más el mismo. Gracias por su amén. ¿Ya? ¿Cierto? Aquí creo que hay varios que nunca más son los mismos. ¿Cuántos se han encontrado con Cristo? Bueno, esto también le pasa al ciego. Cada vez que uno se encuentra con Cristo o el individuo se encuentra con Cristo, pero de verdad, no una percepción de que, como decía el ciego, veo árboles, ¿cierto? Veo hombres como árboles que se mueven. No, esa era la percepción, ¿cierto? De su sentido, pero realmente no era así. Hasta que el Señor volvió entonces a tocarlo para que viera la realidad que Cristo quería mostrar. Bien, bajo esa percepción entonces, nosotros tenemos que ir descubriendo para qué estamos o para qué está usted, ¿ya? ¿Cuál es el deseo? Vamos a ver un relato bíblico de un rey, ¿cierto? Que a temprana edad quedó huérfano, ¿ya? Y tuvo que hacerse cargo del reinado de su padre, ¿ya? Así que, y vamos a ver, y vamos a descubrir que muchas veces, porque nosotros somos dado al tiempo, ¿no? Que el tiempo nos rige nuestra vida, el tiempo a veces es implacable con nosotros, ¿ya? Sobre todo con las cuentas, ¿cierto? El tiempo, cuando llega el tiempo, no hay nadie que evite hacer lo que tienen que hacer, ¿ya? Pero vamos a ver cómo Dios se toma los tiempos y cómo Dios hace que su palabra nunca volverá vacía. Lo que Él dijo un día, aunque sea por mucho tiempo atrás, un día será una realidad, ¿ya? Por eso para mí es importante creer entonces que cuando uno conoce para que uno está, la vida a uno le cambia, la vida es diferente. La gente le llama a uno religioso. No. Lo que pasa es que la persona no entiende lo que le está pasando a uno porque no ha conocido ni entiende lo que realmente uno va comprendiendo en la vida, ¿ya? Por eso hay gente que hace cualquier cosa, locura, como ayer el joven, ¿cierto? Este joven de 18 años que tomó un arma y mató a 17 compañeros o personas que estaban allí, no simplemente eran compañeros, sino que también docentes ahí en Estados Unidos. Bueno, ese tipo de cosas, el individuo no sabe para qué está. Él era huérfano también, igual que Josías, ¿ya? Pero él tomó una mala decisión, ¿cierto? Hubo un vacío. ¿Por qué? Porque no se sabe para qué está. Hay gente que se suicida, se quita la vida. Japón está lleno de suicidios, ¿ya? Usted es cosa de leer nomás un poco el Facebook y va a ver cómo la gente se quita la vida. Hay gente que no quiere vivir, hay gente que cambia de esposa creyendo que esa es la solución. Hay gente que deja a los hijos tirados, cree que esa es la solución. Hay gente que mata a los hijos de corta edad, cree que eso es la solución. ¿Por qué? Porque no conocen para qué estar. Hay gente que está aburrida de su propia vida. ¿Conoce a alguien por allí usted? Espero que usted no sea ese. Porque el que sabe para qué está, anda feliz. Anda en otra esfera, en otra dimensión. Esa es la dimensión de Dios. ¿Me entiendes? Esa es la dimensión del Señor. El Señor cuando estuvo en esta tierra sabía por qué estaba en esta tierra, para qué había venido. Y eso es importante entonces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, busquemos y veamos un poquito, ¿cierto? A este hombre, ¿cierto? O a este jovencito aquí. 8 años tenía. ¿Cuánto tenía? 8 años. ¿Sabe que su abuelo fue malo? Fue el rey también, ¿ya? Y fue malo. Su padre, Manasés, también fue malo. Pero Josías tenía una inclinación hacia Dios, ¿ya? Bendito sea el Señor que cuando Él aparece, se cortan las maldiciones.
se cortan y pueden cambiar las generaciones. Por eso si tú tienes a Cristo, tú puedes cambiar tus generaciones. ¿Ya? No importa cómo hayan sido las generaciones que te antecedieron propiamente tal. No importa. Dios, si te llamó, es porque quiere cambiar tu generación. Y las que vendrán serán diferentes. ¿Me dice amén? Entonces Josías tenía, ¿cierto?, nada más que 8 añitos. Su abuelo, ¿cierto?, su padre, todos eran gente malvada, gente que hizo lo malo, gente que llevó al pueblo a la idolatría. Por eso, hermanos amados, la Escritura llega a decir en el Antiguo Testamento, porque esta es una frase, es una frase del Antiguo Testamento: el alma que pecare, esa morirá. Porque así como las bendiciones estaban para, ¿cierto?, cientos de generaciones, y las maldiciones podían llegar a 4 generaciones, ya Dios sabía, y Dios sabe, y Dios lo hace, ¿cierto?, que de una generación malvada puede nacer un hijo de Él. Porque Dios necesita solamente un hombre, una persona, y puede cambiar toda una escena de la historia. ¿Me dice amén? Entonces nosotros estamos hechos para eso. Y por eso es importante saber, ¿ya? ¿Cierto? ¿Para qué estoy aquí? Para descubrir por qué Dios me puso aquí. Entonces cuando llego a entender eso, subo a una dimensión sobrenatural, a una dimensión de Dios, ¿ya? ¿Cierto? Y poder entonces hacerlo de forma correcta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando tú transitas, cuando tú caminas, ¿ya?, bajo el propósito y lo entiendes, ¿ya? ¿Cierto? Entonces llegarás a entender por qué estás y acabarás en tu destino. ¿Me dice amén? Entonces, vamos a ver cosas. Estoy haciendo algo genérico porque vamos a seguir esto. No, hoy día comienza y vamos a terminar el domingo. Me gusta eso. Me gusta el to be. Continuará. ¿Ya? Entonces, el domingo vamos a poder mirar y ver algunas cosas. Pero, por ejemplo, le puedo adelantar algo. Ya, Pablo no temía por su vida, porque él tenía una meta. Él sabía para dónde iba. ¿Ya? Y lo dijo. Y lo dice la Escritura. ¿Ya? ¿Cierto? He acabado ¿qué? La carrera. Ya. He acabado de transitar bajo mi propósito. Y lo he entendido. ¿Ya? ¿Cierto? Si yo transito bajo mi propósito, voy a alcanzar mi meta. Y entonces Pablo dice, el Dios justo dice, me tiene una corona preparada para mí y para todos aquellos que en Él creen. ¿Dice amén usted? Oh, eso es maravilloso. ¿Ya? Alégrate, porque tú sabes dónde vas a llegar. ¿Tú vas para dónde? A la eternidad. Tú tienes la vida eterna. ¿Qué tal si le das un aplauso al Señor por eso? Porque eso es maravilloso. Eso es maravilloso. ¿Ya? Bien, su abuelo Manasés, su padre Amón, todos eran malvados, pero Josías no lo era. Era un joven de 8 años, era Josías, cuando comenzó a reinar. ¿Ya? Y no reinó a esa edad. ¿Se imagina usted un niño de 8 años? Cuando a lo mejor necesitaba jugar a cualquier cosa. Ya no sé a qué se jugaba en ese tiempo, pero jugar, pasar la vida de un niño. Obviamente que aunque si vivía en palacio, la vida no era tan, a lo mejor, divertida en cuanto a la niñez. Pero porque se le enseñan cosas para que luego fuese el sucesor, ¿no? Normalmente pasan eso. Pero aquí está entonces este niño pensando en eso y dice que a estos 8 años él tenía que reinar y comenzó a reinar, ¿cierto? Entonces, en este sentido, veamos cómo son las cosas, ¿ya? ¿Cierto? Josías, no creo que él haya entendido a los 8 años para qué nació, pero le tocó ser rey. Según su concepción, yo creo que Josías pensó, bueno, tengo que ser rey. Y él tenía que empezar a determinar cosas que realmente iban a afectar a mucha gente, ¿ya? Pero así fue la situación, ¿ya? Y en la vida de Josías, lo más extraordinario que le pasó a Josías es que él tenía una inclinación hacia Dios. Hay gente que nace y no sabe por qué siempre le falta algo. Y es algo así como Dios. No lo explica, no lo sabe, pero siempre tiene una necesidad. Y puede ser exitoso en todas las áreas de su vida, pero hay algo que le falta. Bueno, Josías era este tipo de persona. Algo le faltaba a Josías. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque él tenía una inclinación hacia Dios. Y cuando él llega a entender esto, entonces las cosas van a cambiar para él. ¿Ya? Así que en eso
es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por tanto, entonces dice, Josías, verso 2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos ¿de quién? ¿De quién dice? De David, su padre. Esto es fuerte, ¿no? Es fuerte. Dios saca de la memoria aquellos que no le son, ¿cierto?, del orden correcto que Él ha establecido. Si Dios se olvida de alguien, wow, eso es demasiado. Es muy fuerte. ¿Ya? Porque llevó a un pueblo a la idolatría, al paganismo, ¿cierto?, a la aberración de todo el comportamiento que el pueblo de Israel tenía que tener para con Dios. Y Dios hace que se le recuerde, ¿cierto?, la esencia de dónde viene Josías. ¿Ya? Y esto habla bien, puede ser de nosotros. Puede ser que tu tatarabuelo fue hijo de Dios. Uf. Puede ser que alguien lejano de tus antepasados haya sido hijo de Dios. Y Dios se recuerda que tú eres hijo de. ¿Ya? No de lo malvado, sino de lo bueno. Ay, ¿cuántos dicen amén? Por eso lo bueno es inclinarnos hacia Dios y ver que Dios quiere hacer las cosas correctas. Entonces, aquí está, a los 8 años este hombre caminó bajo el camino de su padre, que recordando la escritura que de la descendencia de donde venía Josías era de David. Y David anduvo conforme, ¿cierto?, al temor de Jehová. ¿Ya? Sin apartarse, dice, a la derecha ni a la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, cuando él empezó a tener esta inclinación de ser bendecido y bendecir, ¿ya?, él empezó entonces a tener una inclinación hacia Dios. Note por favor, a la edad que él empezó, verso 8, vaya conmigo. ¿Ya? No tenemos todo el tiempo para leer todo el capítulo, pero sí algunos versículos. ¿Ya? Dice que a los 18 años, subrayelo si usted está anotando allí, ¿ya?, ¿cierto?, de su reinado, ya, a los 18 años de su reinado, más 8, ¿cuánto tenía? 18 más 8, bueno, tenía 26 años, ¿ya? Después de haber, porque a los 8 años empezó su reinado, ¿ya? La escritura dice, a los 18 años de su reinado, por lo tanto tiene que agregarle los 18 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, ¿cierto?, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. ¿Ya? ¿Qué era lo que estaba destruido? Todo el culto de adoración a Dios. Por lo tanto, el pueblo estaba como sin Dios, porque el pueblo que no alaba a Dios es porque no tiene a Dios. Por eso el salmista escribe, dice que bienaventurado el pueblo que sabe alabarte. Hermanos amados, el devocional es algo tremendamente importante que usted ni yo a veces le damos, ¿cierto?, la validez, el valor. Es muy importante, ¿ya? Es tremendamente importante, porque usted alaba a Dios porque usted cree en Dios. Usted alaba a Dios porque sabe que lo que canta a Él es porque Él es una realidad. Usted alaba al Señor y canta promesas de Él porque usted cree en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, él tenía que, ¿cierto?, restaurar la casa. Restaurar. Restaurar significa volver al original, volver al origen. ¿Qué es lo que tenía? La casa era la casa de Dios. Era la casa donde se adoraba y se alababa a Dios. Casa que había levantado Salomón. ¿Ya? Por lo tanto, había que adorar a Dios. Había que hacer, ¿cierto? Y de esa manera entonces hacer lo bueno delante de Dios. Por eso este hombre, ¿cierto?, pudo y determinó bajo el interés de poder entonces preparar la casa de Dios para que esté en orden el santuario. Hermanos amados, cuando la vida de una persona que quiere subir a un nivel superior en Dios, ¿ya?, ¿cierto? Si tú quieres ir a otro nivel en Dios, recuerda que estamos hablando de dimensiones, de ir superando nuestra vida. Que este año ha de suceder algo diferente en nuestra vida, espiritualmente y en todo el sentido de la palabra, ¿no? Niveles superiores, cosas que nunca has vivido. El Dios del cielo te las puede hacer vivir.
¿Ya? Por lo tanto, entonces nosotros vamos a activar aquello, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Pero una de las cosas que debe hacerse en la vida de uno es levantar el altar, preparar el altar, tener un altar. ¿Usted cree que nosotros somos majaderos cuando dice ore en la casa, ore en su casa? ¿Para qué? ¿Simplemente para molestarlo, para decirle que usted no ora? No, hermano. Eso tiene todo un sentido espiritual. Si usted levanta un altar en su casa, está levantando algo para Dios. Y lo está haciendo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted tiene un lugar específico donde usted va a orar. Usted puede cantar y puede alabar a Dios. ¿Ya? ¿Cierto? Y entonces la armonía espiritual que usted tiene con Dios es diferente. La intimidad que tiene con Dios es diferente. Porque usted lo que tiene en la intimidad, Dios se lo va a responder en público. Y usted va a ver la gloria y la gracia del Eterno. ¿Cuántos dicen amén? Te puede ir humanamente bien. ¿Y quién dice que no? Tienes las capacidades para que te vaya bien. Todo puede ser bien, pero en el altar eso no habla de tu capacidad. Habla de tu dependencia. Cuando tú dependes de Dios es cuando tú levantas un altar. Si tú no dependes de Dios, y no tienes altar porque tú no dependes de Dios, tú crees que todo lo que estás haciendo está bien. No, levanta un altar. Levanta un lugar donde te estés con el Señor, hay intimidad, donde leas la palabra, donde puedas cantar a Dios, donde puedas, ¿cierto?, entonar alabanzas al Eterno. Sé que lo puedes hacer en cualquier parte de tu casa, pero siempre debe haber un lugar donde tú y Él se encuentren. Uy, Dios. ¿Me entiendes? Por eso la importancia de llamar, ¿cierto?, a los gobernadores, de llamar al sacerdote, ¿cierto?, de hacer las cosas. La palabra gobernador aquí en el verso 8, ¿cierto? A quien se le llama gobernador es a Dios. Porque un gobernador, ¿cierto?, usa de misericordia. Y no te se está llamando a un hombre a la altura de Dios, a Masías. Porque era alguien que iba a usar misericordia para levantar la casa del Señor. ¿Le parece lindo eso o no? Es maravilloso. Es maravilloso. ¿Ya? Por lo tanto, entonces tenemos que entender esto. Bajo lo que está pasando en este instante, bajo los versículos que hemos leído, ¿ya? Debemos entender lo que tanto iban a hacer, ¿ya? Lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir. Y entonces iba a acontecer algo sobrenatural, algo maravilloso. Recuerde, por favor, Josías, inclinado hacia Dios. Un hombre que se inclinó hacia las cosas de Dios. Y hermanos amados, necesitamos ser inclinados hacia Dios. Tener nuestro deseo no de activar, sino de inclinarnos hacia Dios. Él usará nuestra vida, que la use. Si las actividades que estoy haciendo son para glorificar al Señor, bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero tengo que tener inclinación hacia el Señor. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, bajo esto, ¿ya? Josías todavía no se da cuenta por qué está viviendo lo que está viviendo. Puede ser que tú estés pasando situaciones, circunstancias, donde sí amas al Señor, donde tú te sientes cerca del Señor, pero a veces no comprendes, no entiendes por qué te pasan determinadas situaciones, cosas allí. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le va a pasar a Josías. Josías se va a dar cuenta, va a entender, va a comprender, ¿ya? ¿Cierto? Que las cosas, ¿por qué la está viviendo él? Para Josías el pecado de sus antepasados, ¿cierto?, podía ser una carga, un peso. Y hay mucha gente que se siente así. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es su genética? ¿Qué es lo que hizo antes de estar en Cristo? ¿Ya? Etcétera, etcétera. Pero bendito sea el Señor, que Él toma nuestros pecados y cuando nos limpia de verdad. Y nos cambia y nos transforma de verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entienden? Entonces uno tiene que tener su propia forma de mirar como Dios lo mira, que fue lo que mayormente hicimos el día domingo, ¿no? Expresar cómo Dios te está viendo. Tú para Dios no eres cualquier cosa, no eres una persona XX, no. Para Dios tú eres su hijo, su hija. Y esa es la visión de Dios. Y tú tienes que tener eso para levantarte y decir, gracias Señor, como tú me miras, como tú me ves. Porque tú me escogiste antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Antes de la fundación del mundo.
Y eso es entonces lo que Josías tiene que descubrir. ¿Cuándo dijo Dios o cuándo Dios pensó en Josías? ¿Ya? ¿Te cree que Dios pensó en Josías o no? Yo creo que sí. Si hay algo que está inclinándose al Señor, claro que sí. ¿Ya? Pero, ya. Y entonces vamos a ver por qué está haciendo esto. Abra su Biblia, por favor, en Primera de Reyes. ¿Ya? Capítulo 13. Está antes que Crónica, para que usted lo entienda. ¿Ya? Capítulo 13. Y usted conmigo se va a dar cuenta que aquí hay una profecía. ¿Ya? Y una profecía tan exacta, tan clara, ¿ya? De lo que dice el Señor a través de esta profecía. ¿Ya? Hay un profeta, vino un hombre, ¿cierto? De un lugar determinado. Leámoslo mejor para que así usted se dé cuenta. Verso 1 y 2 del capítulo 13 de Primera de Reyes. Dice, he aquí que un varón de Dios, no era cualquier persona, es alguien mandado por Dios, por palabra de Jehová, ¿ya? ¿Cierto? Por palabra de Jehová. Vino a Judá, ¿cierto? A Betel, estando Joroboam junto al altar para quemar incienso. Joroboam era otro malnacido, malvado, ¿no? Pero allí estaba ocurriendo, ¿ya? Estaba ocurriendo algo que realmente el Señor quería. El Señor, por eso Dios levanta hombres o mujeres que en un momento dado determinado por Dios, dicen cosas que van a ocurrir, que van a acontecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Aquel clamó, dice, contra el altar por palabra de Jehová. Nótese, por favor, lo trascendente que es el altar. ¿Ya? El hombre de Dios o el profeta se puso delante del altar e hizo mención del altar e hizo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. ¿Ya? Por eso es muy importante tener un altar para el Señor. Alabar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres qué? Templo. Tú eres templo. ¿Dónde se pone el altar? En el templo. ¿Te estás dando cuenta por qué es importante el altar? Porque tú eres templo. ¿Somos templo o no somos templo? Y somos templo del Espíritu Santo. Mejor dicho, lo que Josías estaba haciendo, limpiando la casa, restaurando el altar, poniendo las cosas en el orden de Dios, es lo que todo hombre hace cuando se encuentra con el eterno Dios. A través de Jesucristo el Señor. Se ordena la vida. Se ordena la vida. ¿Me dice amén? Entonces, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá ¿qué? Un hijo llamado, el cual, ¿qué dice? Sobre ti a los sacerdotes, ¿cierto? De los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Mejor dicho, arránquense porque van a ser sacrificados humanamente. Hermanos amados, si nosotros buscamos un poco esto y miramos esto, esta profecía fue, cuidado, no se asuste, 400 años antes que Josías naciera. 400 años. Mientras yo hacía esta reflexión, ¿cierto? Vino a mi mente un pensamiento y dije, Señor, a veces me apuro tanto en que las cosas se hagan. Gracias porque alguien se rió, eso quiere decir que también le pasa. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes dicen, si el Señor me dijo, pero ¿cuántos de nosotros esperaríamos 400 años? Ninguno de nosotros porque tampoco viviríamos 400 años. ¿Ya? Pero que lo que te dijo el Señor va a ocurrir, va a ocurrir. Esa es la seguridad. Que uno podría decir que pasaron 100, al Señor se le olvidó. Pasaban 100 años. ¿Van 200? No, el Señor ya no. Seguramente fue no, estaba un poquito mal el que dijo esa palabra. A lo mejor fue emoción.
Pas 300 años y no pasó nada. ¿Ya? Con mayor razón, ya yo creo que ni gente se acordaba de esta profecía. ¿Ya? O sea, pero llegó el día. Y eso es lo maravilloso. Cuando Dios dice, el día llega. Lo que Dios te ha dicho, Dios lo hará. Cuando Él determinó hacer algo contigo, no hay nada ni nadie que lo pare. Alguien que se alegre y apláudale por eso. El Señor quiere lo mejor para mí y venga, lo que me dijo, lo hará. Lo hará. Sí, Señor. ¿Ya? Sí, Señor. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Dios determinó hacerlo. ¿Ya? Y determinó que Dios lo hiciera. ¿Ya? Si usted se da cuenta, la forma en que se escribió, que está escrito la palabra, dice que allí está la palabra Dios, ¿cierto? Que está dando un sentido plural. Por eso dice Dios. ¿Ya? Luego nombra el nombre de Dios, Jehová. Mejor dicho, he aquí en primera persona lo que Dios quiere determinar. Por eso es muy importante y es cuidadoso, tiene que ser, cuando usamos el nombre de Dios. El Señor me dijo, por ejemplo, que lo más trivial que yo he escuchado, lo más común que yo he escuchado. Nótese, por favor, tú estás usando, ¿cierto?, la pluralidad. Tú estás usando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque eso es lo que está dando a entender acá. ¿Ya? Esta palabra en el hebreo es Elohim. La misma palabra que usa en Génesis 1:1. Dios creó, Elohim. ¿Ya? Entonces está hablando como la esencia. Y ese es el cuidado que hay que tener. Cuando Dios dice algo, es porque Él lo va a cumplir. Pero, ¿qué es lo que asegura? ¿Ya? Incluso, para que el hombre lo entendiese, dice que Dios juró por sí mismo, porque no había otro superior a Él. Para que el hombre entendiese el compromiso que hace Dios, Él juró por sí mismo. Y si jura por sí mismo que te va a bendecir, porque eso es lo que juró, es porque nos va a bendecir. Ahora, ¿por qué lo hace? Es porque Él lo determinó antes. Ya estaba determinado y escrito o revelado para aquellos que leemos la Escritura, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? En Génesis 1:28. Ya Dios había determinado bendecir al hombre. Y Jehová bendijo, ¿cierto? Dice, y Jehová los bendijo. Bendijo al hombre y a la mujer, porque estaba en el momento de la creación. Entonces, Dios no se olvida de sus pactos, Él no se olvida de su palabra. Por eso muy importante es orar con la palabra. Orar con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios nos hablará y Dios nos dirá. Y recordamos lo que Él nos dijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos que tener el cuidado. Bien, junto a esta palabra, hacer una palabra que quiero que ustedes tomen en cuenta, que es la que yo he estado resaltando, el altar. En el tiempo del Antiguo Testamento, ya muchos saben, ¿cierto? La acción del altar era la acción del sacrificio, porque era un símil, ¿cierto? Era algo que iba a ocurrir luego y que alguien iba a estar y ya un sacrificio y nunca más sacrificio. Mientras tanto, aquí se sacrificaba. Ya en el Antiguo Testamento hubieron sacrificios de animales permanentemente por causa del pecado del hombre. Y el hombre llevaba entonces un animal para que le representara. Entonces, estos estaban sacrificando incienso. ¿Ya? Estaban sacrificando algo que simplemente no era lo que Dios quería, sino que usaban el altar para cosas simplemente de sentirse ellos que realmente estaban haciendo algo bueno. Es como lo que le pasó a Saúl. Recuerde, cuando el sacerdote se demoró, ¿no? Él hizo un sacrificio. Y le dijo, Samuel, tontamente hiciste, no debieras hacer hecho eso. Bueno, allí terminó entonces. Entonces, el altar es el centro del sistema de la adoración. Por eso es importante ser un altar, ser nosotros y tener un lugar donde podamos tener algo en el cual contemplar y darle toda la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por eso es tremendamente importante. Y poder de esta manera entonces hacerlo y poder dimensionar. Y entonces, en el versículo 2 encontramos otra palabra que también, ¿cierto? Nos va a dar luz, ¿ya? ¿Cierto? Que puede alguien entender con claridad. Y clamor, aquel clamor, ¿ya? Contra el altar. ¿Ya? Hizo una expresión a viva voz, lo expresó para que todos lo escucharan, ¿ya? Fue un llamado, fue una declaración.
fue citar algo determinado que iba a ocurrir, ¿ya? ¿Cierto? Un servicio que se iba a hacer o que se iba a invocar en un día determinado. Por eso nombra, ¿cierto?, a Josías, que un día iba a venir y que ese sacrificio, bajo el clamor que este hombre hizo, determinó. Por eso siempre debe haber alguien que clame. Porque determina ese clamor lo que va a ocurrir. Por eso usted declare, hable, dígale al Señor lo que Él le dijo. ¿Cuántos dicen amén? Y poder de esta manera entonces estar. Así que, hermanos amados, este sistema que realmente está expresándose allí es un sistema maravilloso. Volvamos a nuestra cita bíblica. Ahora nos vamos al verso 14, ¿cierto?, en adelante, al 19. No. 34, 14, versículo 14. Estaban restaurando todo, estaban descubriendo algunas cosas y mientras lo que él tenía que hacer era restaurar el altar, la casa del Señor, ya encontraron algo. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Ya? Este versículo 14 nos hace referencia, ¿cierto?, a lo que se encontraba en la casa del Señor, ¿ya? ¿Cierto? Recordemos que en el tabernáculo habían cosas específicas que se habían dado como un testimonio de lo que el Señor había determinado. En este sentido, en ese entonces, ¿cierto?, estaba la ley, estaba escrita y esto era lo que se encontraba en su tiempo. Por lo tanto, entonces, lo que encontró Hilcías, ya, ¿cierto?, halló este libro. Y este libro era la ley que había sido dada por Moisés, ¿ya? Entonces trajo un beneficio, se descubrió algo, ¿ya? ¿Cierto? Esta ley, esta Torá, este precepto o estatuto, como es llamado también la misma palabra en el hebreo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, debemos encontrar que bajo este hecho, ¿no? ¿Cierto? Era algo que se tenía que tomar en cuenta. Era un derecho leerlo. Debía leerse, debía saber qué es lo que se dice. Se nombra o se dice que bajo esa dirección lo que pudiera haber sido leído allí, ¿cierto?, era justamente el Pentateuco, que más o menos es la idea que todos los comentaristas tienen, ya dado como la ley. Por lo tanto tenía. Pero también se señala bajo el edicto de la ley, ¿cierto?, o de este encuentro, era que también se guardaba junto con este libro de la ley, ¿cierto?, un libro que era como la historia de los reyes que habían acontecido, los que habían pasado. Entonces, junto con entregarle a Josías el libro de la ley, también estaba este otro libro que relataba los hechos de cada uno de los reyes que ya habían pasado, ¿cierto? Era como la historia, ¿ya? Un asunto de historia, ¿ya? Pero se daba, ¿ya? Por lo cual entonces era para instruir y para enseñar al pueblo de Israel. En ese sentido entonces estaba este libro. Por lo tanto entonces, hermanos amados, ¿por qué hago tanto esta referencia? Porque quiero resaltar lo importante que fue encontrar bajo la dirección de la necesidad de restaurar algo, ¿cierto?, encontrar la palabra. Ahora, voy y lo traigo a un ejemplo práctico y claro. Cuando usted restaura su altar, cuando usted restaura su adoración, cuando usted restaura su vida espiritual, usted restaura la palabra dentro de usted. Por eso hay una necesidad de aprender, de ser instruido, de ser enseñado. ¿Me dice amén? Entonces, por eso es muy importante. Es importante este momento que ustedes se sienten y escuchan. Aún a veces con el cansancio del trabajo, pero tratan de oír y tratan de entender lo que uno trata de decirles, ¿ya? Y uno trata de prepararse para darle todos los antecedentes más importantes para que ustedes lo puedan entender, asimilar y vivirlo. Porque no simplemente es aprenderlo, sino que hay que vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, esto es importante, porque esta palabra es claro para el sentido entonces de lo que va a suceder. Sigo leyendo, verso 15. ¿Ya? Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro de Safán.
Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. ¿Ya? ¿Qué asunto? El que encontró palabra, ¿cierto? Este asunto de la explicación, la materia que había encontrado, lo que había sucedido. ¿Ya? Entonces, claro, para él era importante decirle, mira lo que encontramos. ¿Ya? Y seguramente fue algo que a él le pareció muy, muy hermoso. ¿Ya? Tu siervo dice, han cumplido todo lo que les fue encomendado. ¿Ya? Han reunido el dinero, ¿ya?, que se halló en la casa de Jehová. ¿Ya? Esta es otra cosa particular. Muchas veces criticamos las acciones del dinero. Muchas veces criticamos que se pide dinero. Muchas veces hacemos mención de esto. A veces nuestra actitud no es la de un hijo agradecido de Dios para dar el dinero. Lo damos a veces simplemente, casi hasta por obligación. Nos negamos a dar el diezmo, nos negamos a muchas cosas. Pero note, por favor, la importancia del dinero. ¿Ya? No es una cosa del hoy, no es una cosa para hacer rico a alguien, ¿me entiendes? Yo creo que si uno lleva al pastorado o llega al pastorado para hacerse rico, ¿cierto?, es el más miserable de todos. Para hacerse rico no, que Dios lo haga es otra cosa, pero no que uno busque hacerse. ¿Me dice amén? Porque el dinero dice, ya han llamado el dinero que se halló en la casa, que en la casa del Señor había dinero, había recursos. Habían cosas, ¿me entiende? Y cosas de alto valor. Si alguien no ha leído la historia, o si le enseñaron los evangelios, y si usted le tuvieron que decir algo como esto, por ejemplo, había una profecía en que cuidado con las que están embarazadas, cuidado con esta, mejor que se arranquen, porque iba a venir una destrucción en Jerusalén. ¿Ya? Pero lo más importante que tenía el templo en Jerusalén no eran simplemente las piedras paradas. No, mi hermano. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, mira el esplendor de este templo, mira cómo está este templo, era porque tenía placas de oro. Las cosas que estaban allí en el templo eran de mucho dinero. ¿Ha visto judío pobre? Lo debe entender entonces porque el judío da y nunca se niega a dar para el Señor. Nunca. Porque sabe el judío que hay una bendición para él en el dar. Y entonces los romanos, cuando destruyeron el templo, Tito en el año 70 creo que fue, si no me equivoco, ¿sí? Alguien que me ayude por ahí, ya destruyó el templo. ¿Y por qué sacaron las piedras? Porque entre medio de las piedras estaba la placa de oro. Simple y sencillo. Y por eso quedó un pedazo de pared allí, que hoy día se le da toda una connotación espiritual, aunque las piedras no tienen nada que ver. Y si ustedes se dan cuenta, cuando están allí, y hay imágenes donde las personas que se encuentran frente a eso, y que a veces oran y piden, dejan sus oraciones escritas y la ponen entre medio de las piedras. ¿Ya? Porque esa es la fe que se tiene de que algo va a ocurrir. Tú no tienes para qué ir a Israel y Dios te puede contestar igual. ¿Ya? Ahora, si quieres ir a Israel y tienes, bueno, anda, ningún problema. No te digo esto para no ir, te digo esto para que tengas fe y le creas al Dios del cielo. ¿Entiendes? Entonces, el dinero estaba en la casa del Señor. Nunca la casa de Dios fue pobre. Mejor dicho, en la casa de Dios nunca debe haber necesidad. Toda necesidad debe estar cubierta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y ese es el cuidado que hay que tener. ¿Ya? Porque la gente traía ofrenda y hacía las ofrendas. Y en la casa del Señor entonces estaba todo cubierto. Y de esa forma entonces se daba. Bueno, sigo leyendo. Verso 17 voy, ¿cierto? Han reunido entonces el dinero que se halló en la casa de Jehová. Y la han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Entonces, ¿para qué usaron la plata en la casa del Señor? Para la casa del Señor. Para la casa del Señor. Porque Dios tenía, ¿cierto?, la forma de cómo Él se encargaba de los sacerdotes. ¿Ya? Las ofrendas que traían en forma cuantitativa de dinero o de especies, oro, plata, etcétera, etcétera, eran justamente para la casa del Señor. ¿Ya? ¿Cierto? Por eso incluso se habla de que habían
elementos, ¿cierto? Elementos que se usaban en la casa del Señor de honra. Y otros que eran de menor valor porque se usaban de otras cosas que no eran tan honrosas. Y esta misma idea la toma Pablo hablándolo del cuerpo nuestro. Ay, Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Usted no se compra un pedazo de trapo para ponérselo como ropa íntima. Las cosas más deshonrosas a veces son mucho más cuidadas. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor, ¿no? ¿Cierto? Y le han entregado entonces, hermano. Sigo, 18, tengo que llegar hasta el 19. Y ya voy terminando. Ya. Es que esta es la introducción. Sí, es verdad. Pero quiero que entiendan esto. Si lo entienden esto, lo demás me va a ser fácil explicar. Además dice de esto. Además de esto, ¿de qué? Del dinero, de todo lo que habías hecho, de todo lo que habías hecho, de la ley, ¿cierto? De los manuscritos que se habían encontrado, dice. Además de todo esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcía me dio un libro y leyó, ¿cierto? Safán en él delante del rey. ¿Ya? Luego el rey oyó la palabra de la ley y rasgó sus vestiduras. Nótese, por favor. ¿Cuál fue el libro que le leyó, ¿cierto, Hilcía? Era el libro de la historia. Y seguramente le recordó que su abuelo Manasés y que su padre Amón eran unos reyes malvados. ¿Y cuánto había pasado? ¿Ya? Y dentro de eso, no me cabe duda, por eso sale en Primera de Reyes, el capítulo que leímos, ¿cierto? Donde Josías estaba nombrado. Y donde el que profetizó y el que le habló contra el altar, le dijo que iban a ser un hombre, una persona, de los lomos de David, que iba a hacer algo extraordinario. Por eso, Josías, ¿cierto? Entendiendo que el rasgarse las vestiduras es un símbolo de dolor, ¿cierto? De sentirse humillado, de sentirse, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Cuando había una palabra de parte del Señor. Hermanos amados, cuando no consideramos las cosas que Dios dice, alguien va a rasgar vestidura un día. Alguien se va a decir, ¿y por qué no lo hicieron? Si Dios se lo había dicho. ¿Me entienden? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. No podemos nosotros lograr, ¿cierto?, ignorar lo que Dios nos ha dicho. Hay palabra profética sobre tu vida. Y no tienes necesidad simplemente de que alguien te la diga. Dios ya lo declaró, ya Dios lo determinó. Dios ya usó a alguien que determinó que algo te iba a suceder en el Señor y Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? El día que un profeta o una palabra o que alguien nos diga una palabra de parte del Señor, es simple y sencillamente descubrir lo que Dios ya había dicho tantos años antes. Lo que había determinado con mi vida. Lo que había Dios determinado con tu vida. Por eso el que transita bajo el propósito y empieza a caminar, empieza a ver el futuro. Empieza a ver lo que va a hacer. Empieza a determinar lo que va a hacer. Y le da toda la gloria al Señor. A alguien que se alegre en eso. Fue muy fuerte el impacto, ¿cierto?, para Josías. Se impactó frente a lo que él estaba descubriendo. Se estaba dando cuenta. ¿Ya? Josías nunca vio a su padre hacer sacrificios para agradar a Dios. Simplemente vio las cosas malas que hizo su padre. Por eso lo malo que hacen tus generaciones no necesariamente tienes que repetirlo tú. Dios te libra de eso. ¿Cierto? De aquí en adelante, hermano, Josías fue transformado. Fue transformado. ¿Ya? Empezó a ver con claridad para qué estaba como rey. ¿Por qué era rey? ¿Ya? Si usted sigue leyendo la Biblia, se va a dar cuenta entonces de cómo entonces él levanta la adoración. Hace que la casa de Dios se llene de adoración. Hace el sacrificio de la Pascua, recordando, haciendo memoria de lo que le había pasado a su pueblo, a sus descendientes, de que un Dios todopoderoso lo había librado, lo había sacado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es maravilloso poder hacer y tener, ¿cierto?, las cosas claras en Dios. Usted no nació por casualidad. Usted no es accidente de nada ni de nadie. Usted
es y está por voluntad y autoridad del Dios del cielo. Dios lo determinó, Dios te llamó, Dios te constituyó en este siglo XXI, Dios lo ha determinado y algo está por sucederte en la vida. Algún propósito de Dios verdadero va a ocurrir contigo. ¿Cuántos dicen amén? Así como a Josías le están ocurriendo cosas buenas, a ti también te van a ocurrir todo lo que Dios tiene proyectado para ti. ¿Ya? Pero por eso tienes que transitar bajo ese propósito. Tienes que transitar. Lo que viene, cierto, en la vida de Josías es justamente transitar bajo el propósito de Dios. ¿Para qué Dios lo puso allí? ¿Ya? No entendiendo nada, ¿cierto? Ya hasta una etapa, ¿cierto?, donde ya su adultez había llegado, empezó a entender lo que Dios le había dado. ¿Para qué estaba allí? Entonces, eso es importantísimo. Por eso, el propósito de una vida, ¿cierto?, es su clave. Y Josías lo está entendiendo, lo está comprendiendo. Entonces es como decir, para esto nací yo. Muchas veces, exagero a lo mejor, pero lo hago para resaltar, ¿cierto? Muchas veces la gente dice eso, para esto nací yo. Porque se dan cuenta de un propósito, se dan cuenta por qué están. Pero, hermanos amados, y seamos realistas, suban los chicos de la música, ya, seamos realistas. ¿Cuánta gente en esta tierra, o en este país, para quien no está lejos, y en esta comuna, o en tu propia familia, hace el propósito de Dios? ¿Vive bajo el propósito de Dios? ¿Cuántos? ¿Y cuánta gente no lo hace? Todos, la gran mayoría. Porque no entiende por qué está vivo ni para qué está vivo. La gente se casa por casarse, para tener hijos, para irse de la casa. Nadie se casa por un propósito de Dios. Uy, Dios santo. No me tiren piedra, por favor, la cara que me ponen. Esto ya lo hemos conversado más de alguna vez. Los que ya llevan bastante tiempo conmigo, ¿no? ¿Cómo? Claro, a los nuevos les parece. Claro. ¿Por qué te juntas con alguien? ¿Por qué te quieres casar con alguien? Es que estoy enamorado. ¿Y qué tiene que ver eso? Uno se enamora de las flores, se enamora del perro, se enamora de esto, se enamora. Me enamoro del agua. La gente se enamora de tantas cosas. Gracias. Yo también te quiero. Propósito, hermano. Este jovencito, rey, estaba encontrando su destino bajo el propósito. Y este año tenemos que caminar bajo el propósito para que al fin de año algo hayamos alcanzado. Parte de ese destino. ¿Cuántos dicen amén? Alégrate, porque cuando tú encuentras tu propósito, las cosas en tu vida, no en la vida de tu vecino, en tu vida te irá bien. Las cosas en tu vida serán mejores. Por eso uno se casa por un propósito de Dios. No simplemente por querer estar con alguien que puede ser muy normal. No lo niego. Es muy humano. Es muy humano. Por eso tenemos que tener una dimensión diferente para pensar las cosas de Dios. ¿Por qué estudio lo que voy a estudiar este año? ¿Por qué quiero estudiar en la universidad? ¿Por qué quiero llegar a la universidad? ¿Por qué quiero que pase? ¿Por qué? Si no hay propósito de Dios, podrás sacar tu título, pero nunca vas a ser un profesional que realmente estés satisfecho de todo. Algo te va a pasar. Y eso se llama propósito de Dios. Nada más. ¿Por qué no te pones de pie? Dale un aplauso al Señor porque algo te ha dicho Dios en esta noche. Algo ha podido descubrir en tu vida. Algo. Ya, espero que entiendas algo y deseo que Dios te dé gracia y sabiduría para entender. Si no, vas a hacer cualquier cosa. ¿Ya? Y aquellos que no tienen trabajo o que van a buscar trabajo, busquen trabajo con propósito, no simplemente por ganar dinero. Van a lograr ser felices.
No busque trabajo para pagar sus deudas. Y pastor, ¿y cómo lo hago? Bueno, yo creo que usted tiene el mismo Dios que tengo yo. Él es capaz de satisfacernos todo y ayudarnos a ordenarnos en todo. ¿Me dice amén? Por eso muchas veces el trabajo llega a ser un enemigo de Dios. Y si lo doy vuelta para la Biblia, le digo, a veces las bendiciones de Dios llegan a ser tus propios enemigos, porque te alejan de Dios. No permitas eso. Que Dios te bendiga, está bien, pero tú sigues sirviéndole al Señor más cerca cada día. Oh, vuelve a darle un aplauso al Señor y cantamos a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias. Eres bueno y eres maravilloso. De verdad, gracias. Gracias, Jesús. Bendito eres, Jesús. Gracias, Dios. Caminaré por el fuego. Sí, Señor, así es. Y por la oscuridad. Padre, gracias. Bendigo a tus hijos. Bendice a tus hijos, Señor, con tu palabra. Y no me vencerá. No, Señor. No me vencerá. Gracias, Jesús. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Sí, Jesús. Caminaré En la tormenta y no me vencerá. y no me vencerá. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. firme Estaré, pues solo Dios en el trono está. Sí, Señor, así. Gracias, Jesús. Gracias, eterno Dios. Precioso Jesús. Aleluya. Caminaré tus promesas y en tu victoria andaré.
poderosa bendición. Señor, por algo estamos aquí. Por algo nos llamaste. Nos escogiste. Nos has elegido, Dios. Hay algo que tenemos que descubrir en este tiempo. Padre, enséñanos a través de tu palabra, Padre, a hacer lo que tenemos que hacer. Señor, gracias, porque tú eres el Dios fiel y verdadero. Padre, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendigo a tus hijos de regreso a casa. La gracia vaya con cada uno de ellos. Tu amor sea con cada uno de ellos. El dolor, la dificultad, las enfermedades, Señor, sea cubierta por ti. Tu mano de amor esté con cada uno de ellos. Hermanos amados, hijos e hijas del Señor, les bendecimos y que el Señor les bendiga rica y grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Gracias. Gracias, Dios. Que Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga. Gracias. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Acá adelante está Débora. Si alguien necesita dar alguna ofrenda, algo en